En el año 479 a.C., ejércitos de casi todas las polis griegas bajo el liderazgo compartido de Esparta y Atenas derrotaron a las tropas de Jerjes I y culminaron su victoria en las guerras médicas, expulsando el invasor persa del territorio griego. Apenas 50 años después, Esparta y Atenas iniciaron un largo conflicto para dirimir cuál de los dos ostentaría el dominio del espacio heleno. Pero, ¿qué ocurrió en este medio siglo para que dos leales ciudades aliadas pasaran a ser enemigas irreconciliables y convirtieran a Grecia en el sangriento tablero de su discordia? Este es el relato de la escalada de tensión vivida entre dos ciudades-estado que abanderaron dos modelos de sociedad antagónicos: la Esparta oligárquica y rural y la Atenas democrática e imperialista. Esparta era una nación que rendía culto a la guerra. La ciudad original se componía de varias aldeas. Eran diferentes pero cercanas y unidas, cada una con su sumo sacerdote. Los asentamientos siempre carecieron de murallas defensivas, pues confiaban en la disciplina y fiereza de sus guerreros. El rey Antasildas llegó a decir: "Los muros de Esparta son sus jóvenes y sus límites el hierro de sus lanzas". La carencia de muros les ayudaba a mantenerse alertas y no dejarse relajar. La filosofía espartana con respecto a lo superfluo era: si no es imprescindible, es un estorbo. Todo lo que no era necesario para la supervivencia era desterrado con desprecio. El mismo estado espartano se negó a fabricar monedas de ningún tipo. Plutarco dice, a propósito de esto, que ni se podían comprar con ella efectos extranjeros de ningún precio, ni entraba en las puertas de comercio, ni se acercaba a la Laconia sofista, un estafador, hombre de mal tráfico con mujeres o artífice de oro y plata. Gracias a todas las medidas de sobriedad, tosquedad y austeridad, Esparta se libró de cosmopolitas, falsos adivinos, joyeros, mercaderes, farsantes y traficantes, que se negaban a pasar por un estado donde el dinero no existía prácticamente, y el poco que existía era una indeseable carga para su dueño, y sus habitantes eran todos soldados orgullosos e incorruptibles. Esparta no necesitaba dejarse contaminar por esa peligrosa ola comerciante, primeramente porque ya contaba con la abundante mano de obra de los ilotas, y además porque, por razones morales, no permitía la inmigración ni el tráfico de esclavos. Esparta se veía a sí misma como depositaria de las costumbres ancestrales helénicas en general y dorias en particular, y así la veían también los demás pueblos de la Hélade, salvo Atenas. Si quieres saber más de la mítica Esparta, tengo toda una serie donde te explico cada aspecto de estos guerreros. No te lo pierdas y suscríbete al canal así crecemos juntos. Sigamos. Atenas era completamente opuesta. La región que señoreaba, el Ática, miraba al mar y, aunque no era tan fértil ni tan rica en minerales como la Lacedemonia, veía compensada esa falta con el espíritu comercial y emprendedor de sus gentes, lo que se tradujo en un elevado grado de prosperidad económica. Otra de las claves de su éxito fue el sistema en que se basaba su gobierno, la democracia, esto es, el poder del pueblo. Este sistema se basaba en dos principios fundamentales: la isonomía o igualdad entre la ley y la participación en el gobierno de la polis de todos los ciudadanos, entendiendo como tales a aquellos atenienses adultos en condición libre y en sexo masculino. Los metecos o extranjeros y, por supuesto, los esclavos quedaban al margen de esos derechos políticos. También las mujeres, aunque fueran de condición libre y atenienses por parte de padre y madre. Su estatus legal era el propio de un menor y, por tanto, siempre sujeto a la tutela de un varón, que podía ser su progenitor, su hermano o su esposo. Con sus luces y sombras, la democracia ateniense fue un modelo político que, al auspiciar la participación de sus ciudadanos en los asuntos públicos, favoreció una sociedad activa y dinámica en todos los ámbitos, desde el comercio hasta las artes o la filosofía. Las diferencias con Esparta son evidentes también en lo que se refiere a sus respectivas ciudades. Los monumentos que todavía hoy admiramos en la Acrópolis de Atenas, empezando por el Partenón, no habían sido aún construidos. Pero ello no impide que fuera una ciudad bulliciosa, cuyos habitantes, aprovechando al máximo el benigno clima griego, hacían vida fuera de unas casas de factura y dimensiones más bien modestas. De hecho, uno de los aspectos que caracterizaba el área urbana ateniense era el ruido de la muchedumbre en calles y plazas. La más importante de estas era el Ágora, una amplia explanada que con el tiempo iría llenándose de templos, edificios administrativos y sobre todos estos
amplias galerías fortificadas que resguardaban el sol y la lluvia y favorecían el pasatiempo preferido por los atenienses: practicar las relaciones sociales y el intercambio de ideas. Se trataba, por tanto, de una vida comunal, muy abierta, en la que ocupaban un lugar notable las fiestas y los eventos colectivos. Algunos políticos como la asamblea, otros lúdicos, caso del teatro. Esa bulliciosa Atenas era también una ciudad en ruinas. Había sido saqueada e incendiada durante las guerras médicas por los persas, quienes destruyeron de paso sus murallas. Puesto que era absurdo rehacer una ciudad que no pudiera protegerse de posibles ataques, la reconstrucción de esos muros fue considerada una prioridad máxima. El germen de la guerra que enfrentaría a Atenas y Esparta una década más tarde se halla precisamente en la puesta en práctica de esta voluntad ateniense. Aunque era perfectamente comprensible, el propósito de los atenienses preocupó a las ciudades vecinas con las que había tenido enfrentamientos antes de la guerra. Polis como Mégara y Corinto preferían mantener vulnerable a la pujante Atenas, y fueron ellas las que informaron a Esparta de la construcción de la muralla. Con su autoridad moral de líder en la lucha contra los persas, el gobierno espartano decidió enviar una embajada para impedir que los atenienses reconstruyesen sus defensas. Lo cierto es que tratar de convencer a estos que dejasen su ciudad desguarnecida era una misión absurda. Esparta bien podía presumir de que su ciudad no tenía necesidad alguna de murallas, pues sus ciudadanos mismos eran sus muros, como gustaban proclamar con su orgullo guerrero. Argumentando ante las autoridades atenienses, los embajadores espartanos adujeron que en caso de otra invasión persa, el enemigo podría ocupar el nuevo recinto amurallado y usarlo como cabeza de puente. Además, traían una segunda propuesta. Según Tucídides, afirmaron que lo más prudente era que toda Grecia quedase libre de murallas y que en caso de necesidad, todo el mundo se refugiara en el Peloponeso. Es más, lo que tenía que hacer Atenas en lugar de alzar fortificaciones era ayudar a eliminar los muros de las ciudades que todavía lo tuviesen. Algo así era inasumible para cualquier polis. Atenas no podía desairar a una potencia militar como la espartana, porque todavía no tenían murallas, pero tampoco podían aceptar la idea espartana. En este punto, entra en escena un ingenioso y polémico político de Atenas, Temístocles. Temístocles había destacado como audaz comandante naval durante la guerra contra los persas, de modo que al acabar el conflicto estaba en la cima de su fama, tanto así que hasta los severos espartanos lo alababan. Como recuerda Heródoto, Temístocles fue la única persona del mundo que recibió una escolta espartana. Por ese motivo, el ateniense tomó la resolución de presentarse en Esparta para debatir el asunto de las murallas, con la esperanza de que su presencia allí calmase los ánimos. Según Tucídides, después de que los espartanos recibieran a Temístocles en su tierra con grandes homenajes, este se dedicó a retrasar la audiencia oficial con los éforos, diciendo que tenía que esperar a que llegase el resto de la delegación. Cuando las ciudades vecinas de Atenas insistían en que la obra ya estaba levantada, él aseguraba que no, que de ningún modo los suyos estaban reconstruyendo las murallas y que, si no lo creían, podían enviar una segunda embajada a Atenas para comprobar la verdad mientras él estaba allí. Lo cierto es que los atenienses no solo estaban reconstruyendo los antiguos muros, sino que levantaban también fortificaciones nuevas. No solo eso, sino que el principal instigador de las obras era el mismísimo Temístocles. Antes de salir de Atenas, había dado orden de que se trabajara a toda prisa y que el resto de los embajadores no fuesen enviados a Esparta hasta que la muralla no hubiese alcanzado suficiente altura. Y si los espartanos mandaban una segunda embajada, había ordenado que la retuviese para que sirviese de garantía frente a cualquier represalia en su contra cuando se descubriese el engaño. Fue Temístocles quien comunicó la verdad a los éforos apenas recibió aviso de que la obra estaba lo suficientemente avanzada. Todas las fuentes aseguran que los espartanos acogieron la burla con disgusto. Sin embargo, no reaccionaron de forma inmediata. De todas formas, Atenas era una amenaza para otros, no para ellos. Los atenienses supieron aprovecharse de esa inacción espartana, pues a la construcción de la muralla iban a seguir otros actos que cada vez dejaban más a claras que la polis ática tenía objetivos mucho más altos. Nada menos que convertirse en la potencia hegemónica de Grecia. Y es que, como bien señala Tucídides, sus conciudadanos no solo eran decididos y audaces, sino que habían nacido para no tener tranquilidad de ellos mismos y para no dejar que otros la tengan. Desde fechas tan antiguas como el siglo XI a.C.,
Delos fue centro de culto de primer orden, donde se celebraba un festival al terminar el invierno. Posteriormente, fue el escenario de un importante festival religioso, las Delias, en el que jóvenes procedentes de Atenas y de las ciudades griegas de Asia Menor bailaban y entonaban canciones en honor a Apolo. Pero los visitantes que rompieron la calma de Delos en el invierno de los años 478 y 477 no eran peregrinos que acudían a homenajear al dios. Eran dignatarios venidos de ciudades e islas bañadas por el Egeo que respondían a la llamada de Atenas para establecer una nueva alianza militar, diferente de la Liga Panhelénica que había derrotado a los persas y sin que en ella tuvieran cabida ni Esparta ni los miembros de la Liga del Peloponeso por ella encabezada. Una vez expulsados los persas del territorio griego continental, los espartanos no quisieron saber nada más sobre continuar la guerra. En su propio hogar tenían ya suficientes asuntos que atender, en especial el peligro constante de que estallaran revueltas y lotas, por lo que embarcarse en nuevas aventuras que los obligaran a alejarse de su territorio por largo tiempo no entraba dentro de sus planes. Tampoco les interesaba ese nuevo tipo de guerra marítima que Atenas abanderaba. Por tanto, si de verdad los atenienses querían proseguir la lucha contra los persas en Asia, debían buscar otros compañeros. Eso fue lo que se llevó a cabo en la Sagrada Delos, el establecimiento de una nueva lucha conjunta cuyo objetivo era llevar la guerra al propio territorio del gran rey persa y devastarlo como represalia por los daños sufridos por Grecia. Esta liga o confederación de Delos, como fue bautizada por los historiadores posteriores, no iba a tardar mucho en hacerle competencia a la Liga del Peloponeso. Lo sorprendente del caso es que los espartanos no vieron en un principio con malos ojos la constitución de esta alianza. Simplemente, los lacedemonios deseaban librarse de la guerra contra los medos y pensaban que los atenienses estaban capacitados para el mando, y en aquel tiempo los consideraban amigos. Atenas no solo aceptó todas las responsabilidades del mando, sino que favoreció este escenario dual porque le servía para que los demás miembros se debilitasen, en tanto que ella reforzaba su escuadra. Parecía que los socios cedían influencia de buen grado. La Atenas del siglo V a.C. presumía de democrática, y lo era, pero solo en sus límites territoriales y con quienes gozaban de su ciudadanía. Paradójicamente, con sus aliados de la Liga de Delos, su comportamiento propendía más a la tiranía que a otra cosa. Y más aún, los atenienses tenían muy claro el principio, tan extendido en la comunidad helénica, de que el débil debe ser oprimido por el fuerte, lo que creían con ingenuidad, porque así era la ley natural, y además ellos mismos se veían como moderados en sus relaciones con sus inferiores. Desde el comienzo de la Liga de Delos, los aliados habían dado a los atenienses unas herramientas jurídicas, recursos financieros y fuerza militar extraordinarios, de modo que la alianza parecía dividirse en dos partes claramente diferenciadas, los atenienses y los demás. Por si eso fuera poco, Atenas contaba con la mitad de los votos en los órganos decisorios, a diferencia de lo que sucedía en la Liga Panhelénica, en la que cada estado poseía solo uno. Así, los asuntos atenienses tenían tanta relevancia en las acciones de la Liga que llegó un punto en que ya no se pudieron separar netamente. Cuanto más se incrementaba la desproporción de fuerzas, menos contemplaciones tenía el hegemón en el trato de los aliados y más se acercaba hacia una política exterior que hoy consideraríamos cercana al imperialismo. Lo que Atenas buscaba era asegurarse el dominio de las rutas por donde llegaba el trigo necesario para sus pobladores y garantizar el libre acceso a materias primas para la construcción naval, como madera, pez y cáñamo. Con esto asegurado, Atenas podía nutrir a sus polis y hacer posible su sistema de gobierno. Dicho de otro modo, el dominio del mar se entendía en términos de poderío militar y supervivencia. Por eso, desde el momento en que se impuso, la hegemonía ateniense no tuvo retorno y solo recularía frente a una fuerza exterior tan importante como la suya, la de Esparta. Como era de esperar, tal política hizo que el descontento cundiera pronto entre algunos aliados. Mas no era solo el trato tiránico lo que motivó ese malestar. Lo menos importante era la creencia de que Atenas estaba dejando en un segundo plano el que era o debía ser el verdadero objetivo de la alianza, la lucha contra los persas. No obstante, en un primer momento se cuidaron de manifestar tal descontento. Atenas estaba centrada por entonces en ampliar el número de integrantes de la liga, bien fuera de grado o por la fuerza. Así pudo comprobarlo en la ciudad de Caristo, cuyos ciudadanos
fueron invitados a sumarse a la alianza. Ante su negativa, los atenienses se presentaron allí con sus escuadras y los forzaron a cambiar su respuesta. Fue la primera vez que sucedía algo así y toda Grecia, principalmente Esparta, lo tomó como un aviso. El segundo no tardó en llegar. Entre el año 471 y 468, la importante isla de Naxos consideró que el peligro persa había sido definitivamente conjurado, por lo que pretendió salir de la alianza. Los atenienses asediaron la isla, la redujeron, demolieron las murallas de la ciudad y confiscaron su flota, tras lo cual la reincorporaron como miembro sometido y sujeto a tributo. Tucídides señala que Naxos fue la primera ciudad aliada que fue subyugada en contra de lo establecido, pero después las demás, una tras otra, sufrieron la misma suerte. Pero las fuerzas de la Liga también se empleaban para lo que en un principio estaban destinadas. Su primera gran operación militar en esta línea fue el asedio y la toma de la ciudad de Ellón. Los atenienses y sus aliados se impusieron a los persas que la ocupaban y redujeron a su población a la esclavitud. De distinta índole fue la expedición emprendida hacia el año 469 a.C. contra la isla de Siros, habitada por un pueblo, los Dólopes, que se dedicaba a la práctica de piratería. Tras su toma y la esclavización de sus gentes, los atenienses establecieron allí una cleruquía. Por este nombre se conocía una especie de colonia de tipo militar, que a diferencia de las clásicas colonias griegas, formaba parte del territorio de la metrópolis y cuyos habitantes conservaban su ciudadanía original. El nombre le viene de unos lotes de tierra llamados cleros en griego, que se sorteaban entre los ciudadanos más desfavorecidos. Estos clerucos, como se les llamaba, pasaban entonces a la cleruquía, maniobra que a Atenas les servía para reducir la presión demográfica de su territorio, aliviarlo de una masa pobre y por ello mismo potencialmente peligrosa, y para garantizarse una serie de guarniciones estratégicamente distribuidas por el Egeo que velaran por su imperio. La conquista de Siros, además, aseguró a Atenas la ruta marítima del Helesponto, vital para el abastecimiento de la polis. A pesar de estos éxitos, los abusos de Atenas acabaron colmando la paciencia de algunos de los aliados. Entre esos descontentos figuraba la isla de Tasos, que se sublevó en el año 465. Este miembro asociado poseía un territorio rico y extenso en la costa de Tracia, donde disponía de prósperos puertos, minas de oro y plata y grandes recursos madereros. Los tasios desconfiaban cada vez más del comportamiento de Atenas y, más que nada, de las apetencias que manifestaba sobre los aranceles de sus puertos. La tensión estalló al descubrirse una mina en un lugar fronterizo entre el territorio tasio y una colonia ateniense. Atenas reclamó la mina para sí, ante lo cual los tasios, indignados, se levantaron en armas. Los atenienses enviaron su flota, que derrotó a la armada tasia y luego puso la isla bajo asedio. Sin embargo, una embajada tasia logró burlar el sitio y navegar hasta Esparta, donde los emisarios pidieron a los éforos que los espartanos invadieran el Ática, aprovechando la dispersión de las fuerzas atenienses en aquel momento. Los espartanos se mostraron receptivos a la propuesta al ver que la polis ática se había vuelto un rival poderoso. Mas cuando ya los espartanos se disponían a movilizar su ejército para marchar sobre Atenas, sucedió lo inesperado. Un terrible terremoto asoló todo el sur del Peloponeso y afectó severamente a Esparta, dejando destrucción y muerte por doquier. Esta contingencia fue lo que evitó que estallara el conflicto abierto entre las dos potencias griegas. Pero, ¿por cuánto tiempo esto se mantendría así? Sin duda, aún nos queda un largo e interesante camino por recorrer. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Agradezco a nuestro primer miembro en Patreon. Un cordial saludo para ti. Tú también puedes apoyarnos para continuar haciendo videos, tocando en el enlace que te dejo aquí abajo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.